sintomatología, si bien en esta tabla que les estoy mostrando está relacionada a los valores miligramos por decilitro de glucosa, la vida real depende de cada paciente. Hay pacientes que pueden tolerar glucemias de 30 sin tener sintomatología o de 50. Hay otros que se desmayan con glucemias de 60. O sea, si bien este es un parámetro que se les está mostrando, ya, esto varía de acuerdo a cada paciente. Ahora hablemos de la clasificación del ADA, ¿ya? Según el ADA, el nivel 1, o nivel en el cual nosotros como médicos tenemos que estar alertas sobre la sintomatología, ¿ya? Es cuando la glucosa está entre 54 y 70. Aquí estoy hablando por si acaso del paciente diabético. Cuando estamos entre 54 y 70, los médicos tenemos que prestar mucha atención porque el paciente va a empezar a tener síntomas, que pueden ser síntomas adrenérgicos, síntomas neuroglucopénicos. Y los de más riesgo tenemos a los neuroglucopénicos, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con... Perdón. A ver. Ya. Se ha puesto en negro mi pantalla por un momento, así que asumo que también pasó lo mismo. No, doctora. ¿Se ve la pantalla? No, ahora dejo de compartir. Ya. Bueno, volvimos a la pantalla entonces. Les decía, entre 70 y 54 puede haber sintomatología. ¿A qué se refiere con umbral para ajuste terapéutico? Ustedes saben que el objetivo de glucosa plasmática en ayunas está entre 80 y 130. Pero este objetivo se aplica tanto para la alza como para la baja. ¿Ya? Se aplica tanto para la alza como para la baja. Entonces, si tu paciente llega a la Perdón, doctora, consulta con no estoy niveles... compartiendo la pantalla. Ya, otra vez apareció. Ok, entonces cuando tu paciente viene con niveles de glucosa entre 70 y 54, lo que te está diciendo es que tú como médico igual tienes que ajustar el tratamiento de diabetes. Cuidado y piensen que el tener 70 es un buen control, todo lo contrario. Si ustedes tienen 70, está diciendo que están haciendo un mal control del tratamiento para el paciente diabético. Y tengo que reducir la dosis de los medicamentos. A eso se refiere con que tenemos que tener una alerta y ajuste terapéutico. El nivel 2 es una hipoglucemia clínicamente significativa. Aquí empieza el riesgo neuroglucopénico. Neuroglucopenia, su nombre les está diciendo, es cuando la glucosa en sangre rebaja a un punto que puede llegar a la apoptosis de las neuronas. Y el paciente va a tener un cuadro similar a un accidente vascular cerebral, o sea que va a quedar en un coma, ¿ya? Mucho cuidado con los valores por debajo de 54. El nivel 3 ya es grave porque hay una alteración física y mental que requiere la asistencia a terceros, es decir, el paciente ya se ha desmayado, ya ha perdido el estado de conciencia, ¿ya? El nivel 3 no depende de un valor numérico, es lo que les he estado diciendo. Si bien tenemos estos parámetros, no es un absoluto ni una cosa rígida. Cada ser humano actúa de acuerdo a su propio metabolismo. Ahora, la glucosa se conoce como el sexto signo vital, ¿ya? ¿Por qué? Porque la glucosa es el principal nutriente de corazón, cerebro, hígado, ¿ya? Y músculo, en general músculo. Entonces, nuestro cerebro se nutre de glucosa. Sin glucosa, la neurona muere inmediatamente. Por eso es tan importante mantener los niveles de glucosa dentro de parámetros normales. La importancia de este tema
es que no se vayan a los extremos, que no tengamos glucosas de 75 y de 70 como algo bueno, porque también es malo. El límite inferior es 80, no me puedo bajar más de ese 80. Un ejemplo que les puedo dar es si el paciente está recibiendo 4 unidades de insulina, que a veces he visto pacientes así, o 8 unidades de insulina, ¿ya? Y su control de glucosa viene en 70, pues no necesita esa insulina, ¿se dan cuenta? Porque me he salido del rango. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Le descontinúo la insulina y le pido un laboratorio sin medicación para ver cómo está. Si se me sube a 140, con una metformina basta, como para qué le sigo dando las 4 o las 8 unidades. Y he visto muchos pacientes así en consulta, que no sé por qué razón le mantienen la insulina pese a que la dosis es muy baja y no la necesitan, ¿ya? Entonces, mantengan eso, de que tanto la alza como la baja es mala. Y aquí les voy a hablar de algo que se conoce como la triada de Whipple. Esto es muy, muy, muy importante para su práctica clínica. La triada de Whipple. ¿Qué es la triada de Whipple? Primero, signos y síntomas compatibles con hipoglucemia, que ahora los voy a explicar. Segundo pilar de la triada de Whipple, glucemia plasmática baja documentada, ya sea por una glucemia capilar o por una glucemia endovenosa. Tercero, resolución inmediata tras administrar glucosa. Esta es la triada de Whipple, ¿ya? Signos y síntomas compatibles con hipoglucemia, glucosa plasmática baja, documentada en un laboratorio, y resolución inmediata tras administrar dextrosa o glucosa, ¿ya? Resolución inmediata quiere decir, es cuestión de segundos, no es una cosa que va a tomar media hora o una hora, no. Cuando ustedes administren dextrosa en un paciente con hipoglucemia, en cuestión de segundos a minutos, el paciente va a recuperar la conciencia y va a volver a hablar, ¿ya? No va a tomar 15 minutos. Si tras administrar la dextrosa el paciente ya no despierta, no va a despertar más, ya entra en coma, ya entró en coma, ¿ya? Dar la dextrosa y la resolución es inmediata. Ahora, la fisiopatología, la defensa metabólica. Hemos dicho que el cerebro es uno de los órganos que más utiliza glucosa para su metabolismo, ¿ya? ¿Qué sucede cuando se gasta la glucosa? ¿Qué sucede cuando mi paciente no ha desayunado y se administra la insulina o no ha comido varios días? ¿Qué es lo que hace el cuerpo, ¿no? Primero, una cascada de contrarregulación. Cuando estamos entre 80 y 85 miligramos por ciento de glucosa, nuestro cuerpo ya no produce insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo está detectando que los niveles de glucosa plasmática están empezando a bajar. Entonces ya no producimos insulina. Si la glucosa sigue bajando, el cuerpo va a producir un pico de hormonas contrainsulares. Su nombre les está diciendo, contrainsular, ¿cuál es su función? ¿Ya? Ir contra a la insulina, es decir, aumentar los niveles de glucosa plasmática. Entonces, liberamos adrenalina, noradrenalina y glucagón. Este es el fisiológico, ¿ya? Si es que el paciente persiste en hipoglucemia durante más tiempo, se va a liberar el cortisol y la hormona de crecimiento. Por eso es que uno de los estudios que utilizamos para el diagnóstico de acromegalia y gigantismo es la hipoglucemia insulínica, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipoglucemia estimula la secreción de cortisol y hormona de crecimiento. Y también el cuerpo va a intentar buscar esa energía de alguna otra fuente. En este caso, los ácidos grasos con la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Cuando es prolongada el tiempo en el cual el paciente no va a comer. Habíamos dicho que parte de la triada de Whipple es los signos y síntomas compatibles con hipoglucemia. ¿Cuáles son estos? ¿Ya? Se dividen en dos, adrenérgicos y neuroglucopénicos, ¿ya? Adrenérgicos y neuroglucopénicos. Adrenérgico, nuevamente su nombre les está diciendo. ¿Cuáles son adrenérgicos? Todo lo que esté relacionado con la adrenalina, noradrenalina. Taquicardia, ¿ya? La sensación de palpitaciones, diaforesis, la sudoración, el temblor periférico, empiezan a temblar, cambian su estado de humor. Por eso es que hay personas que se enojan en hipoglucemia porque es real eso de que les cause enojo la baja de azúcar, cambia el estado de humor, se empiezan a poner irritables, ¿ya? Sienten hambre. Uno de los principales síntomas cuando mis niveles de glucosa están bajando es que yo siento hambre. Pueden sentir parestesias, ¿ya? Entonces son los síntomas adrenérgicos.
Y cuando ya se ha pasado la etapa de adrenérgicos y no se ha resuelto la hipoglucemia, pasamos a los síntomas neuroglucopénicos, que el nombre lo está diciendo, son síntomas del sistema nervioso cuando hay baja concentración de glucosa en la neurona. ¿Y cuáles son esos síntomas? Confusión, debilidad, la conducta errática. Pueden ser personas que han empezado a hablar incoherencias o a ponerse irritables, a jalar sondas, a gritar, o sea, todo puede ser una hipoglucemia, ¿no? Y si no resuelvo en este estado, luego están las convulsiones, el coma y el daño cerebral irreversible, parecido clínicamente a un accidente vascular cerebral, ¿no? Pero el accidente vascular cerebral es por isquemia, por hipoxia, ¿no? En este caso es por déficit del nutriente primario de la neurona. Y eso, ustedes mismos dense cuenta, cuando se les baja los niveles de azúcar, sí hay personas que se ponen de muy mal humor, irritables, ¿ya? Les duele su cabeza y empiezan a bostezar. ¿Por qué? Porque les empieza a dar sueño, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ese mismo rato toman un vaso de Coca-Cola o un chocolate o un dulce? Inmediatamente despiertan. Ya, ahí se van dando cuenta cómo responde el cuerpo a la administración de glucosa. Ahí van a recordar cómo son los síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? Entonces, lo más peligroso que le puede llegar a pasar al paciente en poco tiempo es las convulsiones, el coma y el daño cerebral irreversible. Y siempre se los he dicho a mis alumnos que rotan conmigo, ténganle más miedo a la hipoglucemia que a la hiperglucemia, porque una hiperglucemia va a generar descompensación en una cuestión de días, ¿ya? Un paciente con cetoacidosis, con estado hiperosmolar, tiene días que está así y recién llega en mal estado general. Una hipoglucemia no va a tardar tanto tiempo. Una hipoglucemia puede llegar al daño cerebral irreversible en cuestión de minutos. Mientras más tiempo pase el paciente sin aporte de glucosa, más riesgo de daño cerebral tiene. Aquí podemos ver los gráficos de los neuroglucopénicos, temblores, palpitaciones, diaforesis, mareo, ansiedad, sensación de hambre, ¿no? Visión borrosa, cansancio. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi práctica diaria? Porque no siempre voy a tener pacientes antihipoglucemias severas. Cuando ustedes evalúen al paciente en la consulta, lo que tienen que hacer es preguntarle, ¿cómo estás? Algunos pacientes les cuentan que todo bien, pero en la tarde me da mucho sueño. Estoy durmiendo más por las tardes. Me duele mi cabeza mucho por las tardes. Entonces, ustedes tienen que ver si de repente lo que están haciendo son hipoglucemias postprandiales, ¿ya? De repente la dosis que le están administrando es mucha y está haciendo hipoglucemia al paciente. Por eso es que no solo tengo que aplicar estos síntomas a una situación aguda. Esto puede estar pasando en el domicilio del paciente, y al hacerle la anamnesis nos vamos dando cuenta que eso está sucediendo. Muy bien, y en las guías del ADA, lo que nos habla para hacer control de la glucosa es que tenemos como objetivos el monitoreo continuo, ¿ya? No nos sirve solo la hemoglobina glucosilada para monitorizar los picos de hipoglucemia. Entonces tenemos el TIR, que es el tiempo en rango, quiere decir cuánto tiempo está del total entre los valores rango, el TBR, que es el tiempo por debajo del rango, ¿ya? Y el TBR, que es un tiempo por debajo del rango mucho más bajo, ¿ya? Tiempo en rango está entre 70 y 180, ¿ya? TBR, el tiempo por debajo del rango, menos del 4% de los pacientes lo tienen por debajo de 70, y el TBR por debajo del rango de 54 solo lo tienen el 1% de los pacientes, ¿ya? Y obviamente existe una variabilidad de paciente a paciente. Como todo lo que siempre les he enseñado, tenemos que individualizar siempre los tratamientos. Los pacientes no son recetas de cocina. Si bien tenemos protocolos que los seguimos, tenemos que individualizar cada meta del ADA. Y eso es lo que va a evitar que mis pacientes hagan hipoglucemia. Primero, control estricto en quiénes. Pacientes jóvenes sin enfermedad cardiovascular. Estos pacientes yo tengo que ser más estricta con mis objetivos de tratamiento porque ellos tienen más probabilidades de desarrollar macro y microangiopatía. Es un paciente que ha debutado a los 12 años y no se controla, para los 25 ya va a estar entrando a diálisis, ¿sí? Entonces, por eso es que en el joven yo tengo que ser más estricta con la hemoglobina glucosilada, ¿ya?
Ahora, en pacientes sin enfermedad cardiovascular de edad media por los 50 años, 40, 45 años, pues yo puedo tener un 7%. Y también tengo que aprender con quién ser laxa, con quién no ser tan estricta. Y esos son pacientes ancianos frágiles, pacientes con fragilidad, pacientes con enfermedades graves como el cáncer. Yo no puedo exigirle a un paciente con cáncer que tenga una hemoglobina glucosilada de 7, ¿sí? Eso es irreal. Yo no puedo exigirle a un anciano de 85 años que no tiene ninguna lesión que tenga hemoglobina glucosilada de un 7%, de un 6.5%, porque lo único que estoy haciendo al hacer eso es aumentar el riesgo de hipoglucemia y por tanto de morbilidad. Por eso tengo que individualizar la meta según a qué paciente yo estoy tratando, ¿no? Entonces, y otra cosa, en los adultos mayores tenemos que priorizar que no haya mucho tiempo de la glucosa plasmática por debajo del rango. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente no esté de las 24 horas del día más del 1% con los niveles de glucosa debajo de 54. ¿Por qué? Porque si mi paciente hace hipoglucemias, además de aumentar el riesgo de lesión neurológica, aumenta el riesgo de caídas. Muchos pacientes que acuden por caídas frecuentes, o muchas de las razones de las caídas frecuentes en la tercera edad, es la polimedicación, y entre estos tenemos fármacos que generan hipoglucemia, ¿ya? Entonces, en los adultos mayores, yo prefiero tener niveles un poco más altos de glucosa que tenerlos muy bajos. Yo prefiero una hemoglobina glucosilada más alta que más baja. ¿Por qué? Porque estos valores me permiten saber que el tiempo por debajo del rango es menos del 1% del total de 24 horas. Ahora, como médico, yo tengo que investigar cuando me llega un paciente con hipoglucemia, vamos a poner que entra por la emergencia del paciente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero, lo primario es averiguar la toma de medicamentos. Y desde ya, cuando los familiares lo traen, les dicen, el paciente es diabético, ya ustedes tienen que prender las alarmas y decir, es un fármaco que ha utilizado para la diabetes el causal de la hipoglucemia, porque la principal causa en los pacientes diabéticos de hipoglucemia es la toma de sulfonilurias, que son fármacos hipoglucemiantes, y la utilización de la insulina. Son las principales causas de hipoglucemia. Ahora, ¿qué hace que el que yo utilice un fármaco me lleve a no estar dentro del rango de tratamiento, sino irme a una hipoglucemia, que eso es contraproducente? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues una de las principales causas es la falla renal. ¿Por qué? Porque cuando tengo un clearance de creatinina por debajo de 60, yo no puedo utilizar sulfonilurias, glibenclamida, glimepirida, gliquidona, no se puede, ¿ya? Entonces, por eso es que la falla renal es una de las principales causas, y de hecho, en mi experiencia, es lo que más veo en hipoglucemia, pacientes que llegan en hipoglucemia porque seguían tomando su metformina más glibenclamida, no se hicieron controles renales, y cuando les hacemos el laboratorio, sus creas estaban en 2, en 2,5 o en 3. ¿Ya? Entonces, uno de los factores primarios es la falla renal. La insulina también se elimina por el riñón, ¿ya? También se elimina por el riñón. Entonces, la falla renal en un paciente que se está administrando insulina es muy frecuentemente el causal de hipoglucemia. Caso muy típico, paciente con enfermedad renal crónica. Cuando la enfermedad renal crónica avanza y estamos en un estadio 4, estadio 5 de IRC, la insulina ya no se filtra, ya no se destruye, perdón, no filtración, ya no se destruye porque se metaboliza en el riñón, ya no se metaboliza como se metaboliza en una persona con un filtrado adecuado, ¿ya? Ya no se va a eliminar la insulina de la forma que se eliminaría en un paciente con un filtrado glomerular mayor a 80. Entonces, como este riñón ya no está funcionando, los requerimientos de insulina van bajando, 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 y en algunos casos los pacientes ya no utilizan, ¿no? Y eso lo han debido ver cuando han rotado nefrología. Los pacientes diabéticos en hemodiálisis, una gran cantidad ya no reciben ninguna medicación para la diabetes y sus glucemias son normales. ¿Se han curado de la diabetes? No, no se han curado de la diabetes. Lo que sucede es que el filtrado glomerular es tan bajo que la poca insulina que produce el cuerpo es suficiente para equilibrar, porque la poca insulina que produce su cuerpo, pues como va a recircular más días en su sangre hasta que finalmente pueda ser eliminada por el riñón, es suficiente para lo que el paciente come, ¿ya? Entonces, por eso la insuficiencia renal es una de las principales causas de hipoglucemia en pacientes
que utiliza la insulina o sulfonilurias, ¿ya? Ejercicio no planificado, claro que sí. El paciente diabético tiene y puede y tiene que hacer ejercicio, pero, si el paciente se administra la insulina, esto pasa en jóvenes con DM1 y hacen actividad física sin una ingesta adecuada de alimentos o saltándose las comidas, claro que es otro de los factores causales de hipoglucemia, ¿ya? Y bueno, también otro determinante es la dieta que haga el paciente. Algunos se toman muy extrema la dieta y reducen demasiado las comidas. El diagnóstico diferencial en otros pacientes, ¿no? Pacientes que tengan un cuadro infeccioso severo como la sepsis, el consumo excesivo de alcohol, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber por qué mi paciente está haciendo hipoglucemia si no es un paciente diabético? Porque también van a tener en consulta pacientes que hagan hipoglucemias pero que no tienen diabetes. ¿Qué tengo que yo averiguar? Este paciente tiene un insulinoma, por ejemplo. Entonces, en esos casos, hacemos la cuantificación de insulina y péptido C. ¿Ya? Y es así como yo voy a saber si mi paciente tiene un insulinoma que está produciendo demasiada insulina. O, en algunos casos, en pacientes, por ejemplo, de Munchausen, ustedes ya han debido escuchar Munchausen, se ha puesto de moda un tiempo el Munchausen, ¿no? El Munchausen es un trastorno psiquiátrico en el cual el paciente finge estar enfermo para recibir algún beneficio, no siempre económico, puede ser atención, ¿ya? Y el Munchausen por poderes es cuando yo finjo que mis hijos están enfermos, yo los enfermo para recibir atención. Entonces, en algún caso, sí, los pacientes pueden hacer eso. ¿Cómo yo sé que se está administrando exógenamente la insulina al paciente? Porque en estos casos la insulina estaría alta y el péptido C estaría bajo, porque la insulina que yo estoy cuantificando en sangre sería la que el paciente se administra, y el péptido C está bajo porque evidentemente si yo me administro insulina exógena y no necesito insulina, mi cuerpo va a dejar de producir insulina y por tanto va a dejar de producir péptido C. Otras causas que pueden causar hipoglucemia es la insuficiencia suprarrenal, como ya lo han debido ver, y el hipotiroidismo. Igual está el riesgo en el caso del tratamiento de hiperpotasemia. Esto igual lo debió ver en nefrología. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la hiperpotasemia? Uno de los tratamientos primarios es de la solución polarizante. ¿En qué consiste la solución polarizante? Ponemos 500 ml de dextrosa al 5% más 10 unidades de insulina cristalina, ¿ya? Y eso le ponemos en goteo para 20 minutos a 30 minutos al paciente con hipercalemias. ¿Qué hace esto? La insulina mete potasio dentro de la célula, eso lo hemos aprendido en fisiología y en fisiopatología, mete potasio dentro de la célula, ¿no? La insulina. ¿Para qué le pongo yo la dextrosa? Porque si mi paciente solo tiene hiperpotasemia y no tiene diabetes, si yo le pongo insulina va a ser hipoglucemia. Entonces, cuando damos soluciones polarizantes para bajar el exceso de potasio, tenemos que hacer controles de glucemia capilar, ¿ya? El protocolo de tratamiento dice 500 de dextrosa al 5 más 10 unidades de insulina cristalina. Eso es el protocolo. Pero yo nuevamente nunca he estado de acuerdo con ser tan fiel a los protocolos porque cada paciente es diferente. Y en mi caso yo prefiero poner 8 unidades con 500 porque ya me ha pasado esto de las hipoglucemias con la solución polarizante. Prefiero hacer un poquito más de dextrosa al paciente. No le va a hacer daño un poco más de dextrosa. La desnutrición hospitalaria, esto es otro de los factores que nos causa hipoglucemia. Dejar al paciente en NPO, nada por vía oral, durante demasiados días. Sucede en los servicios de cirugía. Un paciente postoperado puede hacer hipoglucemia tras la cirugía, claro que sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si yo pongo a mi paciente en NPO durante 3 días, ¿de dónde está sacando la dextrosa para la funcionalidad de su músculo, de su hígado y de su cerebro? Está metabolizando grasa y músculo, ¿verdad? Bueno, algún paciente puede no tener esta capacidad de regularse y hacer hipoglucemia, ¿ya? Nuevamente, el ajuste en insuficiencia renal aguda, porque no se olviden que se elimina la insulina por el riñón y, bueno, los fármacos también se van a eliminar por el riñón. Ahora, ¿cuál es el manejo del paciente en hipoglucemia? Tenemos que hacer un tratamiento, dependerá de cómo está el paciente. Si el paciente está consciente, está hablando, ya vamos a poner que es un paciente que les dice que les duele mucho su cabeza, que se siente mareado, que está viendo lucecitas, ¿no? Les está hablando y su glucosa está en 50, el tratamiento es vía oral. Si el paciente está hablando, el tratamiento es vía oral.
siempre se va a intentar la vía oral, ¿no? Pero como dice aquí entre paréntesis, si la deglución es segura, evidentemente si mi paciente me está hablando porque tiende a dormirse, no le voy a poner, no le voy a dar vía oral, tiene que estar bien despierto, ¿no? Y aquí hay una regla de los 15, que son 15 gramos de carbohidratos, esperar 15 minutos, porque ese es el tiempo máximo en el que tendría que reaccionar el paciente. Con hipoglucemia se reacciona muy rápido, y reevaluar, ¿ya? Si bien nosotros utilizamos glucosas más rápidas de absorber, como es la Coca-Cola, los jugos de fruta, en los hospitales que tenemos a la mano, la verdad es que sí corremos el riesgo de causar una hipoglucemia de rebote. ¿Y a qué se refiere con hipoglucemia de rebote? Bueno, les ha debido suceder muchas veces que cuando comen harto les da sueño. ¿Por qué sucede esto? Si yo lanzo una gran carga de hidratos de carbono a mi cuerpo, va a haber un pico de insulina. Eso causa hipoglucemia postprandial. Eso hace que yo después de comer mucho haga una hipoglucemia, ¿no? Por eso da sueño después de comer demasiado. Por eso estamos haciendo un pico de insulina por la cantidad de carbohidratos que han ingerido. Entonces, es cierto que cuando nosotros, en el afán de subir rápido la dextrosa, la glucosa plasmática, les damos una Coca-Cola, sí corremos el riesgo de una hipoglucemia de rebote, y por eso las guías nos indican que tratemos de darle un carbohidrato más complejo al paciente, ¿ya? Pero a la mano, casi siempre utilizamos un dulce o un jugo dulce. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento endovenoso? ¿Ya? ¿Cómo es el tratamiento endovenoso? Tenemos que utilizar dextrosa del tipo hipertroce. La hipertroce es la dextrosa al 50% que viene en ampollitas de 20 ml. ¿Ya? Bueno, tenemos una gran gama de dextrosas en el medio. Tenemos dextrosa al 5, al 10, al 20 y al 50%. Estas dextrosas del 5, del 10 y del 20 vienen tanto de 500 como de 1000 ml, y las dextrosas al 50 vienen de 500 ml. Pero también vienen en unas ampolletas de 20 ml, que eso se conoce como hipertroce, eso le decimos hipertroce, ¿ya? Entonces, yo no puedo ponerle al paciente en vía periférica una dextrosa más del 10%, no se puede. El límite máximo para vía periférica es dextrosa al 10%, ¿ya? Por eso es que cuando yo quiero usar dextrosa al 50, no puedo utilizar un suero de 500 porque voy a quemar esa vena, le voy a causar flebitis, pero sí puedo usar las ampolletas de hipertrofe, y lo que hago es darle 2 ampolletas de hipertrofe, ¿ya? Dos ampollas de hipertrofe en bolo ese rato. También podemos utilizar dextrosa al 10%, unos 250 ml de dextrosa al 10% a chorro el rato que estamos detectando la hipoglucemia, ¿ya? Es mucho más segura, según la última guía, utilizar los 250 de dextrosa al 10% que las 2 ampollas de hipertrosia. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que ya está en estado de coma? ¿Ya? Que está en estado de coma. Bueno, aparte de darle el bolo de dextrosa, yo tengo que dejarle con goteo continuo de dextrosa. O sea, yo tengo que dejar el goteo continuo de la dextrosa. Y en un mundo ideal, y por eso está aquí, el glucagón. ¿Ya? En nuestro país no hay. Pero si van a otros países, van a ver que en países como Estados Unidos tienen unas pulseras los pacientes con determinadas enfermedades que tienen diferentes colores, ¿ya? Pacientes que tienen epilepsia, ¿no? Pacientes con diabetes tipo 1. O sea que si se desmaya alguien en la calle, portan esa pulsera, y usualmente ellos portan también su glucagón. Cuando se detecta eso, cualquier persona puede agarrar y administrarle por vía intramuscular o subcutánea el glucagón, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero no tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Dextrosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguirle dando dextrosa. Ahora, otra pregunta también. En el caso de los pacientes que están con vía oral, vía oral, la idea es, si le han dado Coca-Cola o jugo de fruta, vamos a poner para tratar inmediatamente la hipoglucemia, ¿cómo sostengo yo que no me haga hipoglucemias después? Tiene que comer el paciente, y ahora sí le voy a dar un carbohidrato complejo. En el paciente que estoy por vía endovenosa reponiendo el bolo de dextrosa, yo tengo que dejarle goteo de dextrosa hasta averiguar qué ha pasado. Ya, yo tengo que averiguar qué ha pasado. ¿Por qué? Porque si mi paciente es un insuficiente renal crónico que usaba insulina, su creatinina estaba en 2 y ahora está viniendo con una creatinina de 6,
Entonces, esa insulina va a tardar mucho tiempo en eliminarse de su cuerpo, ¿verdad? Porque el filtrado está reducido. Por tanto, yo no puedo darle una alta precoz a ese paciente. Yo tengo que dejar en goteo continuo la dextrosa hasta que elimine el cuerpo la insulina. Y lo mismo o peor aún sucede con las sulfonilurias. La sulfoniluria va a tardar más de 48 horas en ser eliminada del cuerpo. Entonces, si el paciente estaba tomando su glibenclamida y cuando lo encontraron en su emergencia con hipoglucemia, notan que su creatinina está en 2,25, tengo que internar al paciente y seguir manteniendo el goteo de dextrosa porque tomen en cuenta que esa glibenclamida va a tardar muchos días en ser eliminado. Entonces, no se trata solo de dar el bolo, sino que yo tengo que dar también goteo continuo de dextrosa hasta resolver la causa. Diferente si la hipoglucemia fue porque no comí. Ah, bueno, si la hipoglucemia fue porque no comí y ya se ha revertido, no tengo que internar, le mando al paciente a comer. Pero si ha sido por lo otro, que es insuficiencia renal, claro que tengo que internar y tengo que dejar el goteo continuo de dextrosa. ¿Ya? Nuevamente, otras cosas interesantes que habla el ADA, pero que no tenemos en nuestro país, que son las bombas. Bueno, tenemos, pero no todos lo tienen al alcance, ¿no? Las bombas de infusión continua de insulina. ¿Ya? Estos sistemas lo que hacen es el goteo continuo de insulina en los pacientes de M1, para eso principalmente se utilizan este tipo de bombas, ¿no? Entonces, bueno, lo que les recomiendo, el paciente que está utilizando la bomba y haya hecho hipoglucemia, hay que apagar el equipo y reevaluar cómo está, ¿ya? Ahora, esto es importante, la hipoglucemia inadvertida. ¿Quiénes suelen tener más episodios de hipoglucemia inadvertida? Pacientes diabéticos de larga data. Les hablaba al principio, cuando hablábamos de la teoría de Whipple, de los síntomas adrenérgicos y los neuroglucopénicos, ¿ya? Los síntomas adrenérgicos son la primera alarma que nos está diciendo que se está bajando la glucosa. Bueno, el diabético de larga data no suele hacer síntomas adrenérgicos, se pasa directo al neuroglucopénico. Un poquito voy a conectar mi... Con. Ya. Entonces, les decía, entonces estos pacientes no suelen hacer síntomas adrenérgicos, se pasan directo a los neuroglucopénicos y ahí está el riesgo en el diabético. Que un diabético no va a venir con temblor, con sudoración, con dolor de cabeza, con cambio de humor, no. El diabético va a estar hablando y directamente se va a desmayar, va a pasar al coma inmediatamente. Eso es una hipoglucemia inadvertida. Ahora, ¿por qué pasa esto? Resulta que el paciente diabético, a lo largo de toda su vida, sobre todo el mal controlado, hace episodios de hipoglucemia a lo largo del día. Esos pacientes que se ponen, yo tengo esos pacientes que usan la insulina como si la insulina fuera el permiso para comer lo que les da la gana. Entonces comen pensando que al administrarse la insulina van a poder compensar eso, ¿no? Entonces tienen hiperglucemias, hipoglucemias, hiperglucemias, hipoglucemias, no van de un lado a otro. Cuando tenemos muchos episodios de hipoglucemia o hipoglucemias crónicas a repetición, el umbral neurológico de alerta de hipoglucemia se arruina, ¿sí? Se arruina. En términos más coloquiales, no sirve. Entonces, mientras más hipoglucemias haga el paciente, es como si el cuerpo perdiera esta sensibilidad a la hipoglucemia y ya no se tienen los síntomas adrenérgicos. Otro de los factores, la lesión del sistema nervioso autónomo por neuropatía. Ya, no se olviden que en la diabetes por microangiopatía hay lesión de los vasa vasorum. Y los vasa vasorum son los vasos que irrigan nervios, ¿no? Y uno de ellos es el sistema nervioso autónomo. Entonces, la lesión neurológica igual hace que se salte estos síntomas de neuroglucopenia. Fijar si el paciente no esté tomando algún beta bloqueante, porque los pacientes diabéticos pueden estar usando, renales también, diabéticos renales pueden estar usando beta bloqueantes para tratamiento de hipertensiones difíciles de controlar, o pueden tener cardiopatía y usar beta bloqueante por cardiopatía isquémica. Entonces, si el paciente toma beta bloqueante, lógicamente, si yo tomo un beta bloqueante, que voy a bloquear los síntomas adrenérgicos. Entonces, son los factores que pueden hacer que el paciente no haga taquicardias, temblores, irritabilidad, sino directamente esté hablando y se desmaye.
O sea, pase directo a la neuroglucopenia. ¿Cómo evito yo que mi paciente tenga esto a la larga? Pues tengo que evitar estos episodios de hipoglucemia. Esto vamos a ver, hipoglucemias en los no diabéticos. Esto es para tener un pantallazo del paciente no diabético. ¿Qué pasa si yo soy una interna de medicina que de pronto estoy haciendo muchas hipoglucemias a lo largo de mi internado, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Ya? ¿O qué pasa si es un paciente que esté internado y está haciendo hipoglucemias, pero no tiene ni antecedente de diabetes, ni de haber tomado ningún hipoglucemiante, ni recibir insulina? Bueno, si es un paciente de causa crítica, ¿ya? Hay que ver si no tiene alguna de las principales insuficiencias, que sería la hepática y la renal, porque acá es donde se produce el glucógeno. Muy bien, se apaga mi computadora, creo que no ha compartido, así que su compañero ahorita va a compartir. Entonces les decía, ¿qué puede pasar en la persona que tenga hipoglucemia, pero no tiene antecedente de ser diabético el paciente, ni tiene antecedente de estar consumiendo medicamentos que puedan causar hipoglucemia? Yo tengo que primero descartar causas graves. Un paciente escéptico, ¿por qué unas causas graves? Porque las causas graves nos pueden llevar a aumento del metabolismo, ¿ya? Aumento del metabolismo y entonces el paciente puede requerir mayor sobrecarga de glucosa. O las insuficiencias, porque no se olviden que el glucógeno, que es una forma de almacén de glucosa, se forma en el hígado. Si yo tengo una cirrosis severa, una hepatitis, una falla hepática fulminante, lógicamente voy a hacer hipoglucemias. Otro de los factores que yo tengo que estudiar en un paciente que haga hipoglucemia y que no tenga antecedente de haber cursado con una hipoglucemia anteriormente es causas hormonales. Y entre las principales causas hormonales tenemos al hipertiroidismo, tenemos al síndrome de Cushing, sí, aunque el Cushing generalmente causa hiperglucemias, nos puede causar un desbalance, o lo más frecuente en cuestiones de hipoglucemia, que sería la enfermedad de Addison. Esa sería entre las causas endocrinológicas que nos puede llevar a hipoglucemia. También tenemos a los síndromes poliglandulares, que son causales, o sea, relacionados con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque estos pueden estar asociados a insulinomas. El insulinoma es un tumor productor de insulina, como ya les había ido adelantando. Entonces, estos tumores pueden estar produciendo grandes concentraciones de insulina. Ya, en este caso, ¿cómo va a estar el laboratorio del paciente con insulinoma? Va a haber elevación del péptido C y de la insulina. Y la otra causa que les decía, que es la psiquiátrica, el síndrome de Munchausen, que es el autoadministrarme cosas para enfermarme, ¿ya? Y en este caso sería la autoadministración de la insulina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo vamos a enfrentarnos ante una hipoglucemia? Tengo que pedir estudios hormonales, tengo que pedirle cortisol AM, tengo que pedirle cortisol en orina de 24 horas, tengo que pedirle perfil de hormonas tiroideas, tengo que pedir los estudios laboratoriales del estado nutricional, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, albúmina. ¿Por qué? Porque pues un paciente que esté en inanición mucho tiempo, que no está comiendo por una u otra razón, puede ser un trastorno de la conducta alimentaria también el que nos lleve a lo que sería una hipoglucemia.
Entonces tengo que pedir esos estudios y evidentemente lo que ya habíamos ido adelantando, que sería el péptido C y la insulina, porque si el péptido C está bajo pero la insulina está alta, estamos hablando de una hipoglucemia autoinducida, ¿ya? Ok, en esto nos hemos quedado, no, uno más antes creo que era, bueno, no sé si es muy importante esto. Ah, ya, so, sí, sí, estás bien, la siguiente. Al siguiente pasar. Ya. Entonces, en el paciente que estamos en estudio de hipoglucemia, pero no es diabético, lo que tenemos que hacer es el ayuno de las 72 horas. En este paciente lo que vamos a hacer es solamente va a tomar agua y se le hace un control de glucosa plasmática y de insulina cada 6 horas. Para esto hay que internar al paciente, ¿ya? Y entonces vamos viendo cuántos son sus valores de glucosa plasmática. Ahora, si la otra posibilidad es hacer el test de glucagón, ¿no? Administrar el glucagón y entonces, si el paciente tras 1 miligramo de glucagón por vía intravenosa sube la glucosa plasmática mayor a 25 miligramos por decilitro, nos está hablando de que son pacientes que están generando mucha insulina de algún lado, ¿ya? Siguiente. Ah, es lo que ya les había adelantado, ¿no? La hipoglucemia postprandial, ¿ya? Que es cuando como mucho y se libera un gran pico de insulina y eso nos da sueño, les decía. Pero ¿quiénes tienen más tendencia a tener esta hipoglucemia postprandial? Personas con un bypass gástrico. A esto se le conoce como el síndrome de dumping tardío. ¿Qué es el dumping tardío? Tenemos el dumping precoz y el dumping tardío. Lo que pasa es que cuando lo sometes a bypass gástrico, has alterado la anatomía normal del cuerpo. El paciente con bypass que come muy rápido o grandes cantidades, va a llegar un gran bolo de comida de golpe al intestino delgado. Tomen en cuenta que en una persona que tiene su tránsito intestinal normal, la comida toma como 3 horas en el estómago y luego pasa al intestino delgado. Eso es una persona normal. ¿Qué creen que pasa en la persona que le han cortado el estómago y lo han unido al intestino delgado? Esta comida no va a tardar las 3 horas, ¿verdad? Va a llegar de golpe. Esa carga tan alta de glucosa, ya, en el intestino, hace que haya igual, pues, una carga muy alta de insulina postprandial. ¿Cuál es el tratamiento del dumping tardío? Pues pedirle al paciente que coma en fracciones y poquito, no de golpe, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Si es que el tratamiento, ¿no? Que exista una gran liberación de insulina, sobre todo ahora que se está utilizando agonistas del GLP-1 para bajar de peso y lo están usando personas que no tienen diabetes, se está utilizando como tratamiento de obesidad. E incluso lo peor de todo es que está siendo mal utilizada el agonista del GLP-1. O sea, ustedes lo han visto y lo ven todo el tiempo en redes sociales. ¿Quiénes los están usando más? Artistas, personas que no tienen obesidad, que no tienen diabetes, ¿ya? Pero quieren verse más delgados. Se administran agonistas del GLP-1. ¿Cuál es el riesgo del agonista del GLP-1? No nos olvidemos que es un estimulante de la secreción de insulina. Entonces, ojo en una persona que no es diabética y de pronto venga con hipoglucemia si se sienta mal, si bien el agonista del GLP-1 no causa hipoglucemia, esto es en general, pero siempre va a haber casos aislados. ¿Qué tal si es una persona con un trastorno de la conducta alimentaria que además de colocarse el agonista del GLP-1 no come nada? Entonces, si bien en teoría el agonista del GLP-1 no causa hipoglucemia, no se les olvide que hoy en día, como es tan fácil de comprar, la gente que no lo necesita se lo está administrando, ¿ya? ¿Qué hacemos para ver si el paciente tiene una hiperglucemia postprandial? Pues tendríamos que valorar cuánto está su glucosa tras haber comido, ¿ya? Por ejemplo, eso les decía, ¿no? Como mucho y me da sueño, pues ahí es donde tendríamos que tomar el valor de glucosa y ver si está haciendo hipoglucemias postprandiales. Siguiente. A ver, entonces, para terminar la charla, ya les había explicado al principio, no sean estrictos, por favor, con todos los pacientes. Tienen que acomodar los objetivos de tratamiento de diabetes a cada ser humano. En pacientes jóvenes, evidentemente, yo voy a ser una persona estricta, pero en personas ancianas, en personas con enfermedad de base grave como el cáncer, yo no puedo pedirle metas estrictas. Tengo que acomodarme a cada paciente, ¿ya? Tratamiento, dextrosa.
¿ya? Dextrosa. Yo sé que van a leer glucagón. Sí, no hay. Dextrosa, es lo que tenemos. Pueden utilizar 2 ampollas del 50% o 250 cc de una del 10%, y si la causa va a tomar tiempo en revertirse, pues el goteo sigue y internamos al paciente. Toda la vida, cuando un paciente cursa hipoglucemia, no podemos quedarnos tranquilos solo administrando la dextrosa. Yo tengo que averiguar qué ha pasado. ¿Por qué tiene esa hipoglucemia? Entonces, yo tengo que estudiar el causal, ¿ya? Y, bueno, más que el glucagón, hay que enseñar al paciente la insulina, ¿ya? No se olviden que cada rayita de la jeringa es 2 unidades. Que cuando dice 1, son 10, ¿no ve? Y que a veces pasa que si no le explicamos al paciente, el paciente va a entender 1 como 4 unidades, como 40 unidades. Entonces, se tiene que educar al paciente. Cuando ustedes inician insulina, no basta con iniciar la insulina. Entonces, tienen que mostrarle la jeringa al paciente, enseñarle cómo se administra y explicarles bien para que no cause estas complicaciones. ¿Listo? Ok, chicos, con eso hemos terminado el tema de hipoglucemia. ¿Tienen alguna pregunta?